Bueno, en esta oportunidad traemos a Lisette para conversar acerca de la ira, esta emoción que está un poco estigmatizada y que todo el mundo siente como un poco de recelo al conversar sobre ella, pero que durante el 2023 y ya comenzó como esta energía, la vamos a empezar a sentir como muy cercana en nuestra vida. Lisette además es de esta generación que tiene Quirón en Aries, así que es como una persona que durante toda su vida ha tenido que tener estos momentos en los que la ira ha tenido que ser medicina o veneno. Entonces me parece genial que venga ella a hablarnos de cómo podemos potenciar los estados de enojo. Eh, Tenemos a Júpiter en Aries desde el 20 de diciembre y se va a quedar ahí hasta el 16 de mayo del 2022 y queremos aprovechar esta energía porque Júpiter va a expandir lo que sea que tengamos en nuestra zona Aries. Si nuestra zona Aries está llena de resentimiento, está llena de enojo reprimido, pues todo esto va a estallar. Si está llena de un trabajo de conciencia, de un trabajo terapéutico, pues lo que va a estallar es nuestro impulso a emprender cosas, a iniciar cosas. Entonces, por eso queremos aprovechar esta energía. Además de esto, vamos a tener un cambio nodal y el nodo norte va a estar en Aries. Esto va a empezar a estar formalmente desde el 24 de julio hasta el 31 de diciembre del 2024. Y este nodo en Aries nos va a empujar a sentir que la ira es una emoción primaria de la cual no podemos escapar, pero que ciertamente podemos aprender a manejarla, podemos aprender a exteriorizarla y podemos aprender a tomarla como con todo el poder y toda la pasión que esconde detrás. Entonces el 2023 y el 2024 van a ser 2 años fabulosos para trabajar esta emoción primaria, sobre todo para aquellas personas como yo, y creo que Lisette, porque le vi varias cosas en Aries, que tienen como una gran pasión y la ira suele salir como la emoción predominante. Entonces, bienvenida, Lisette. ¿Nos puedes Gracias. comentar quién eres, dónde estás, qué haces, como para entrar en contexto? Sí, gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Soy Lisette Salcido. Yo soy originaria de México, pero vivo ahorita en los Estados Unidos. Y bueno, soy de profesión licenciada en psicología y hice una maestría acá en los Estados Unidos también relacionada a la psicología. Y bueno, pues se me hace muy interesante cómo inicias, ¿verdad? Explicando todo lo que va a ser, pues como astrológicamente lo que va a implicar todo esto. Y me gustó mucho una frase que dijiste de lo que implica esta emoción primaria de la ira. Incluso yo quisiera empezar con eso, ¿no? Como vamos a hablar de qué significa el enojo, la ira, porque mucha gente el decir como es una emoción primaria la pueden como algo que no está controlado, que se sale de sí, que no es humano, que no deberíamos retenerlo los seres humanos. Y yo creo que más bien el hecho de ser una emoción primaria significa que como seres humanos la vamos a vivir, es necesaria, es muy importante, por algo la tenemos, por eso es primaria. Tenemos que aprender a conocerla, cada uno lo vivimos de formas diferentes. Y cómo esta emoción ha sido estigmatizada de muchas formas, ¿verdad? Porque pareciera que se canaliza o se estigmatiza como algo malo. Como, ¿estás enojado? Entras en la rama de emociones negativas, ¿no? Como si las emociones tuvieran un positivo y un negativo. Yo creo que todas las emociones, las primarias, como dices tú, son esenciales para vivir. Y son primarias porque yo creo que se generalizan en todos los seres vivos, ¿no? Los animales nos podemos demostrar este tipo de emociones, ¿verdad? Si concretizamos la emoción del enojo en los animales muestran inmediatamente, a lo mejor se identifican con esta visión, ¿no? De cuando un gato o un perro se ve enojado, y empieza a herirse, ¿no? Empieza así como a herirse, a prepararse para una reacción inminente como es huir, salir corriendo o atacar, ¿verdad? Porque la emoción de la ira, esto es lo que hace en nosotros. En el ser humano es igual.
¿no? Aunque nosotros lo podemos controlar de muchas maneras, pero de alguna manera es una advertencia que vamos a manifestar físicamente, ¿no? Sobre algo, estoy en peligro, hay un peligro inminente para mí, que ya sea me tengo que proteger a mi familia, tengo que protegerme yo, mi persona, mi corazón, o tengo que salir huyendo, ¿no? Tengo que atacar o salir huyendo. Entonces yo creo que la emoción de la ira es algo un poco estigmatizado que no se nos permite. Incluso platicábamos tú y yo, Catherine, sobre cómo las mujeres y los hombres vivimos esta emoción de una manera diferente, ¿verdad? En nuestras culturas hispanas, sobre todo hispanas occidentales, eh, el hecho de que una mujer a veces no se le permite, no está bien visto que una mujer exprese su enojo, porque oh, no te vas a ver bonita, ¿no? Si no tiene nada bonito que decir, mejor no lo digas, ¿no? Y, y eso, cuando una mujer expresa su enojo de cierta forma, se le puede criticar. Muy, muy grave, ¿no? Y a un hombre al revés. A veces es mientras más enojón sea, mientras más, pareciera que es más viril, ¿no? Pareciera que es más macho, o más atractivo. Y entonces yo creo que eso, claro, lo internalizamos, sobre todo las mujeres, de muchas maneras, porque al final todos vivimos esta emoción y eso es bien importante. Todos la vivimos y todos la sentimos, todos la tenemos que expresar, todos la tenemos que contener y sacar de alguna manera. Y entonces es cómo lo hacemos lo que hace que la sociedad a veces nos impone ciertos límites en cómo vamos a expresar esto. Y entonces yo creo que ahí es donde empezamos con algunos ejemplos que pudieran ser hasta incluso un poco dolorosos o muy realistas, ¿verdad? De cómo, y no quiero decir solo las mujeres lo viven, porque también los hombres viven este tipo de emoción de una manera un poco conflictiva también, que les duele, y nos cuesta trabajo conocerla. Um, Cuando yo hablo del enojo, yo creo que es una emoción tan fuerte, tan humana y tan íntima que nos llega al centro, ¿no? De nuestro ser, de nuestro corazón, yo digo como el centro del humano, ¿no? Es tan fuerte porque nos puede provocar, claro, una protección inmediata, una huida inmediata, una reacción física, ¿no? También, o verbal, ¿no? Pero siempre nos provoca algo íntimo, algo interno, algo fuerte. Y entonces yo creo que eso es lo que hace que vivamos una vulnerabilidad muy grande. Y entonces el ser humano ante una vulnerabilidad, tenemos muchas formas de reaccionar ante esto, ¿verdad? Um, en el esquema que te presentaba un poquito, Kathleen, te decía así como, vamos, lo primero es reconocer la emoción, ¿no? Del enojo. ¿Qué Ya, cosas? quisiera hacer como una pausa aquí, Lizeth, disculpa que Sí, te sí, sí. interrumpa. Cuando tocabas la parte de vulnerabilidad, me parecía bien importante comentar que como persona que tiene esta emoción primaria, a veces hasta la tristeza, la alegría, pasan por el filtro de la ira y no nos damos cuenta. Y entonces termina siendo como los lentes con los que vemos la vida. Y si no vamos como hacia esa creencia de que no somos unos animalitos que necesitamos estar a la defensa todo el tiempo, que eso es bastante agotador, terminamos como por pensar que el mundo es peligroso y no nos dejamos experimentar a todas luces las otras emociones que también son primarias y que también son necesarias. Cuando conversabas sobre la ira, las mujeres y los hombres, pues me he topado muchísimo en consulta el tema transgeneracional, que también lo podemos ver a través de la astrología, y cómo hay muchísimas mujeres que les cuesta expresar la ira, porque o cuando la expresan tienden a quemar a la otra persona porque tienden a ser muy volcánicas y muy violentas, porque me gustaría que habláramos también de esta separación de agresividad y violencia, ¿no? Y Ujú. también estas que se tragan todo porque vieron que mamá aguantaba y no saben cómo expresarse y no saben cómo poner límites, ¿no? Y sé que esto lo vamos a conversar un poco más adelante, pero quería como traerlo para aquellas personas que sienten que
hay algo malo en mí porque cuando me molesto soy un volcán que erupciona y después siento una Ujú. profunda culpa de todo lo que digo y hago, De todo lo que dije. Ujú. me trago lo que siento y entonces permito y a quien sacrifico es a mí misma, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, tienes toda la razón. Yo lo pienso de la misma manera. El hecho de vivir nuestra emoción, nuestro enojo, a veces se confunde el enojo, la emoción del enojo con ser violentos o ser agresivos, ¿no? Entonces, así como una no tiene que ver con la otra. Yo puedo estar muy enojado y de ninguna manera mostrar mi enojo con una violencia, ni física ni verbal, ¿no? Sin embargo, es muy común por el descontrol, ¿no? Tengo tanto miedo a lo que está pasando, estoy viviendo en este momento, que lo primero que me viene es protegerme, ¿no? Ujú. Y es agredir al otro, al que me está provocando esta emoción. Entonces voy a poner por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Como para empezar a aterrizar y empezar a entender un poquito esto. Una discusión de una pareja, la pareja empiezan a discutir sobre la situación económica, es que no hay dinero y es una realidad y entonces empiezan a decirse, pero es que yo trabajo todo el día, pero es que tú no haces nada, tú estás en la casa o lo que sea, ¿no? Y se empiezan, un vaivén de tú, pero tú es tu culpa, pero yo hice y tú no haces, y quién puso más y quién da, ¿no? Cuando al final yo creo que la realidad de la emoción, aunque claro, hay mucho estrés económico, es una realidad que muchas parejas vivimos, ¿no? Cuando hay un estrés económico, la realidad es, la emoción final o íntima, más profunda, es, tengo mucho miedo de no sobrevivir económicamente. Tengo Mm. mucho miedo de que el estrés económico nos está provocando todo esto. Tengo miedo a que la familia sufra, ¿no? Si tienen hijos, bebés, que no tengamos lo suficiente. Tengo miedo de vivirme sin dinero en la calle, como perder la casa, o sea, pero sí me doy a entender, al final la profundidad de la emoción es, tengo un miedo muy fuerte y que la persona con la que voy a desahogar sobre este miedo eres tú eres como mi punto mi catalizador, ¿no? A donde lo voy a entrar y a ti te va a tocar todo lo que como todas mis cacayacas, se las voy a decir a ti, porque tú eres el único que sostiene esto, ¿no? Y porque llega a ser intolerable. Claro, Pero toca el botón de la supervivencia. Claro. y entonces, en lugar de decir, tengo miedo, necesito ayuda, por favor ayúdame, dame la mano, veamos cómo hacemos esto. Te voy a decir, ¿sabes qué? No se puede, tú no haces, porque es otra forma de expresarlo, ¿no? Mm. Pero al final, o sea, como la invitación es, observa exactamente qué es lo que te está provocando el enojo, porque al final es un miedo muy grande, ¿no? Me gusta, puse ahí entre la esquinita un ejemplo, y esto es algo muy personal, ¿eh? O sea, como lo voy a compartir porque yo creo que muchos lo vivimos como padres. Mi hijo estaba muy pequeño, era mi primer hijo, muy pequeño, tenía menos de 2 añitos. Yo vivía en México todavía, y estábamos en un mercado. En México los mercados son muchísima gente y va y ven y todo, y hay pues por supuesto hay mucho peligro de seguridad, ¿no? Mucha inseguridad y eso, ¿no? Mi hijo estaba chiquito y yo le decía, quédate aquí conmigo, acércate todo el tiempo que me puedas ver, tú me tienes que ver a mí, en lo que yo compraba y eso. No se me va perdiendo el niño. No, no, no. O sea, yo corriendo, diciéndole a la gente que me conocía en el mercado, mi hijo, si lo ven, por favor, no, pero no sé cuánto tiempo estuve buscando a mi hijo, ¿no? Y cuando lo encuentro, eh, le, lo primero que hice, mi primera reacción fue regañarlo. Le Mm. empecé a decir a mi hijo, ¿cómo es posible? ¿No? Ya sabrás, ¿no? Yo te dije, mira, que así, ¿no? El pobrecito de mi hijo no se quedó así como bien asustado, no sabía qué pasó, ¿no? Él estaba jugando, yo me imagino, bien entretenido en algún juguetito o algo. Y al final mi reacción fue de mucha agresión contra mi hijo. Cuando al final no me quedé, o sea, me sentí muy mal, muy Mm. culpable, ¿no? Y después de un tiempo yo creo que ya le
pude reaccionar sobre esto. Y dije, realmente lo que me provocó esta situación fue un miedo tan grande de perder a mi hijo. Y me imaginé todos los escenarios, ¿no? Sobre el miedo de él, que se lo roben, que pueda sufrir mi hijo, lo que significa para mí perder a un hijo, qué le voy a decir a su papá, qué le voy a decir a la familia, como todo lo que implicaba alrededor de, tengo mucho miedo. Realmente lo que debí decir a mi hijo fue, tengo mucho miedo, me dio mucho miedo el escenario de perderte porque te amo tanto que no me quiero imaginar ese escenario. Y entonces, fíjate, lo convertí en una situación negativa, cuando pudo ser algo de mucha unión entre mi hijo y yo, ¿no? Y explicarle, pues, eres muy importante para mí, mira lo que, ¿verdad? Entonces, como algo tan fuerte y tan vulnerable, porque yo me sentía en una etapa de mucha, en ese momento, mucha vulnerabilidad, provoqué una situación muy diferente, ¿no? Y entonces, bueno, esas son formas de cómo hemos aprendido, digo, lo pongo como Eso, ejemplo. a eso te iba a decir que claro, lo que a nosotros nos sale automático es esto que está en el inconsciente y que absorbimos como esponjita, porque parte de lo que a mí me llevó a desmitificar mi ira fue tener un hijo. Total. Fue tener a mi segundo hijo y decir, ostras, no, yo no puedo estar por la casa gritando cada vez que me pongo nerviosa. Yo no quiero explotar y no saber por qué exploto cada vez que me pongo nerviosa. Y entonces decía, pero ¿por qué exploto? Porque se me quita como que si yo me desenchufara. Y me costaba mucho esto de la necesidad que está detrás de la ira, ¿no? Porque yo como muy teóricamente lo entendía, pero cuando llegaba el momento era como desenchufar Sí, sí, y ¿qué voy a otra vez pensar? el regaño, la explosión y tal. Entonces, a eso quería caer, ¿no? De cómo nos han enseñado a nosotros el ser vulnerable, porque ahí está el detalle, ¿no? El cómo está bien o mal ser vulnerable en la sociedad en la que vivimos. Ujú. Sí, y como dices tú, Ana, como que, ¿qué cosas me están provocando el sentirme enojado, ¿no? Porque a veces no sabemos qué es exactamente lo que me está provocando y entonces reconocer, yo creo que tenemos que hacer un proceso de mucha reflexión, de mucho autoconocimiento, de saber quién y cómo, qué situaciones, en qué momentos los botones se me están tocando para empezar, ¿no? Y a veces es que estoy muy cansado, a veces es que tengo mucho estrés en general, ¿no? Como ahorita no me hablen de nada, ¿no? No tengo tiempo porque me siento estresada en el trabajo, en la familia, con mis amigos, alguien está enfermo. Entonces hay que reconocer como en qué puntos me siento más vulnerable para caer en el enojo. Porque cuando estoy cansado, tengo menos tolerancia, ¿no? Desde que no me hablen de nada, ¿no? No, ahorita no me toques, ¿no? Porque estoy de miro y ¿no? Y exploto. Y yo creo que eso, el poder reconocernos eh, qué cosas y qué momentos, qué palabras, de quién me van a provocar. Cuando se trata de nuestros hijos, yo creo que los padres vivimos mucha vulnerabilidad, ¿no? Y tendemos a expresarla a veces con enojo, Mm. en lugar de expresar realmente lo que me provoca es el miedo que me da a que sufras, el miedo que me da, por ejemplo, ¿no? Los muchachos se van de fiesta y nada, y la pachanga, y ¿por qué no me avisas? Y, ¿no? Empieza el enojo, el vaivén pero yo te dije que me avises, que no sé. Cuando realmente al final lo que realmente necesitamos es, quisiera saber que estás bien, quiero saber que vas a llegar bien, quiero saber que no te pasó nada, quiero saber que, y yo estar también tranquila, ¿no? De que estás bien. Y los hijos sienten, pero es que me estás sofocando, si quieres controlarme, ¿no? No. Cuando al final, también yo creo que ellos viven su enojo de alguna forma, ¿no? Cuando ellos al final necesitan, yo necesito saber que puedo ser independiente, que puedo estar sin ti, que mira, lo puedo lograr solo, Que ¿verdad? confías en mí. Que confías en mí, ¿verdad? Y entonces al final son emociones que si las vamos, pelándolas, ¿no? Vamos sacándole la realidad de la emoción, es muy vulnerable y es muy realista, pero cuando podemos llegar a eso,
se une la relación, se hace muy fuerte, se hace muy bonita, ¿no? Como los lazos se unen muy grande, ¿no? Como con mucha fuerza. Y bueno, entonces, ¿cómo nos podemos conocer? Entonces, yo creo que ahí sí hay que ver qué situaciones me provocan más enojo, en qué momento, ¿no? Y si el problema es, por ejemplo, la pareja, a veces dicen que nos enojamos más con las personas con quien nos sentimos más seguros. Ay, ya va, te tengo una. Hay alguien que dice, si tú quieres conocer el verdadero rostro de Dios, consigue una pareja. Porque supuestamente en esta frase lo que esconde es que cuando tú conoces a tu pareja, pues conoces todos tus lados, el oscuro y el claro. Entonces es donde tú te sientes como más en confianza para, bueno, y con tu mamá, ¿no? Y con tus padres, como Sí. para ser auténticamente y lanzar todo lo que tienes en la cabeza sin pasarlo por un filtro. Sí, exactamente, ¿no? Como tenemos esa seguridad de que esa persona va a seguir ahí amándonos, ¿no? Como dices tú, con el lado bueno y el lado no muy bonito, ¿no? Pero que existe. Y yo creo que el tener esa confianza, yo creo que es muy padre, ¿verdad? El poder decir, te tengo tanto confianza que puedo expresar mi yo real, pero también hay que reconocer que no podemos herir al otro, ¿no? Nomás porque tenemos un miedo, a menos que la otra persona esté provocando esta situación, saber cómo decir las cosas sin que sea un yo te doy y tú me das, ¿no? Nos estamos agrediendo y entonces termina la relación dañada con quien quiera que sea, los padres, los hijos, la pareja, ¿no? Los amigos, este, porque al final yo creo que es tratar de mejorar nuestra forma de relacionarnos, incluso con nosotros mismos, ¿no? Reconociendo este lado que para muchos pudiera ser el lado oscuro, ¿no? Para mí, la emoción del enojo es una invitación a verte en tu mejor momento. Uh, yo hablo de que la emoción por supuesto, es una emoción muy natural, es primaria, como dices tú, ¿verdad? Porque la vivimos todos los seres humanos o los seres animales, ¿no? O como se dice, los animales. Y es muy importante porque eh, es una válvula, ¿no? De algo está mal y tenemos que sacar. Algo está mal, algo me está provocando, ya sea a mí, a mi familia, la protección, ¿no? Por Porque, ejemplo. Lice, por ejemplo, aquí lo estamos enfocando mucho hacia las personas cercanas, porque claro, son las que más nos duelen. Pero cuando estamos en contextos donde estamos siendo vulneradas, en la que nuestra psique y nuestro físico está siendo vulnerado, pues necesitamos esta agresividad, necesitamos pelar los dientes como los perros y decirle al otro, hasta aquí pasas, porque si no yo muero. O sea, si yo te dejo pasar un poco más, yo muero, psíquica o físicamente. Y entonces ahí es cuando tú dices, pues claro que es necesaria y claro que no la quiero reprimir. Y claro que cuando yo esté en esta situación, yo quiero saber que yo la puedo usar. Como ¿qué ejemplo piensas? Por ejemplo, si yo estoy con un jefe narcisista que me la tiene montada y psíquicamente me dice que yo soy, no valgo esto, que yo no soy esto y yo tengo tanto tiempo ahí que yo me lo empiezo a creer y hasta que yo no le ponga los límites a ese jefe, que pueden ser unos límites muy diplomáticos libranos, no tienen que ser unos límites violentos, Ujú. yo me la creo, porque es tanto que lo escucho que esta figura de poder me lo dice que yo me creo menos y yo empiezo a tener como problemas con mi Mm. psique. Si yo estoy en un entorno en donde hay violencia física y estamos tomando unos tragos y algunas personas piensan que porque estamos tomando pueden tocarme y yo no saco los dientes, pues estas personas pueden agredir mi físico. Y yo quiero Claro. saber que yo no caigo en shock. Yo quiero saber que yo puedo usar esta agresividad para defenderme. Claro, sí, 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 me parecen ejemplos muy buenos cuando encontramos relaciones o situaciones en las que nos agreden de alguna manera, ¿no? En este caso, el perder nuestro derecho a la privacidad o al espacio personal. Claro, es muy importante el saber decir, ¿no? O sea, no, hasta aquí llegaste y hasta aquí, este es mi espacio, ¿no? Hasta aquí no me vas a tocar. Hay
como que me gusta platicar de cómo lo vive una mujer y un hombre, a veces, ¿no? Como ejemplos. Un hombre puede expresar la agresividad, el enojo, perdón, el enojo con agresividad y puede ser bien visto. Pero una mujer, o sea, como que en esta parte me gustaría también indagar un poquito porque a veces no sabemos, ¿no? Una mujer tiende, y también los hombres, a que como no está bien visto, ¿no? Entonces lo internalizamos, no lo puedo expresar. Yo me acuerdo el otro día platicando con alguien, le preguntaba, y bueno, ¿y cómo vives tu enojo? No, pues yo trato de no expresarlo, yo trato de reprimírmelo, ¿no? O sea, como esto no está bien y mejor no lo guardo. Y yo decía, ¿en verdad crees que lo vas a guardar? O sea, sale porque sale. Entonces es, ¿cómo va a salir el enojo? Es lo importante, porque el enojo no lo vamos a guardar, no se queda, lo sacamos. Y entonces el problema de esto es que va a salir de formas que no son directas, no son como vamos a enfrentarnos como debe ser, ¿no? Esto me está provocando. Y entonces empezamos con manipulaciones, con te tiro por abajo del agua, ¿verdad? Porque eso sí está permitido, pero yo me veo bien, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a veces la mujer, ¿estás enojada? Oye, ¿por qué estás enojada? No, no estoy enojada, pero no te hablo, ¿no? Y te muestro de todas las maneras que estoy muy enojada, ¿no? Y nuestra inhabilidad de decir, sí, estoy muy molesta. Y en este momento a lo mejor no quiero hablarlo, ¿no? Pero el decir, no, no, no estoy enojada, y ignorar a otro, ¿no? El estar, pues tú sírvete, o no sé, ¿no? Como cosas que normalmente, pues yo no sé, tú haz lo que tú quieras, o son formas indirectamente de estar mostrando el enojo. Al final el enojo está ahí. Y si no lo atendemos, si no lo, si no lo cuidamos, si no lo reconocemos, va a salir de una u otra manera. Y ahí el problema es, para mí, es cuando empieza a salir en enfermedades personales, en enfermedades de depresión, de estomacales, de cáncer, de enfermedades que empezamos a tener interno, ¿no? Yo quería dar un ejemplo muy cómico. A mí me pasaba que mi pareja es súper evasivo, súper evasivo. Y entonces yo era de estas de, ¿estás molesta? No, haz lo que tú quieras y tal. Y entonces me acostaba y en todas mis reacciones como muy evidentes era como, ajá, pregúntame que sí, porque estoy molesta, ¿sabes? Y eso no sucedía. Y yo me acostaba a dormir como con un fuego que me mataba por dentro y al día siguiente aquel dolor de estómago y era horrible y él nunca me preguntaba. Entonces terminaba yo como, bueno, y tú nunca vas a preguntar que si yo estoy molesta, que por qué estoy molesta, que yo quiero decirte. Y él que bueno, Sí, pero lo sí, hubieras dicho ayer y te ahorras el dormir mal, el... sí, sí, el poder decir, ¿sabes qué? Tengo el derecho de decirte estoy molesta, no necesito que tú me lo leas, ¿no? Que tú me lo reconozcas. Yo te lo voy a Porque eso decir. además causa más ira, como que porque no está leyendo mis emociones, o sea, Sí, 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 como si fuera la obligación del otro el saber qué te está pasando en todo el tiempo, ¿no? Cuando a veces ni siquiera nosotros sabemos, ¿no? ¿Qué nos está pasando a nosotros mismos? Sí, y entonces yo creo que eso es muy, muy importante, el poder reconocer qué hago cuando no puedo expresar mi ira o la expreso de una manera incorrecta, ¿no? Porque al final, como esto, ¿no? Luego sale más, con más explosión, ¿no? Sale peor la cosa porque se acumuló y bueno, y cómo la internalizamos. Esto a veces nos provoca, yo creo que ahorita se vive mucho esto de la depresión y la ansiedad y todo eso por tanto medio social y todo esto, el que tenemos que vernos muy bien y todo el mundo pareciera que nos está observando, entonces tenemos que mostrarnos siempre con cordura y ¿no? Todo. Y entonces, pues es una gran presión social. No, hombre, pues ¿quién vive así? No, la realidad es que a veces tenemos altas y bajas y la realidad es que es necesario el enojo, la ira, porque yo creo que es una forma de una válvula emocional de decirnos, como esto, ¿no? Que decías, este es mi límite, estás tocando mi límite y te estás pasando. O el poder decir, um, tengo toda esta fuerza que no la he usado. Me gusta mucho poner este ejemplo, y si me lo permites voy a hablar de este ejemplo.
Yo practico taekwondo, soy maestra y soy atleta y tengo alumnos y tengo atletas. Y entonces es muy común que las mujeres, bueno, voy a hablar primero de un ejemplo y luego hablo. Muchas veces en el combate, o sea, cuando estamos peleando, el combate tiene reglas muy claras y todo. Y cuando estamos peleando, muchas veces nos expresamos como somos en la vida. Y entonces hay unos que les cuesta mucho trabajo pelear, ¿no? ¿Cómo le voy a pegar? Y no, pues, y entonces hasta que les empiezan a dar por todos lados, entonces empiezan a enrabiar y bien desesperados porque van perdiendo y porque pues también duele, ¿no? Que te peguen, te duele el ego más que ¿no? Y entonces algo pasa en la persona que empiezan a dar bien desesperados y empiezan a pegar como locos, ¿no? Y empiezan a decir, mira, esto debiste hacer desde un principio, ¿no? Debiste sacar esta bestia o como le quieras decir, pero yo decía, no necesitamos enojarnos para que tú saques ese poder que tienes, porque al final para mí es un poder enorme. Tú puedes controlar eso, esa bestia es tuya. Y ese poder que te da, el poder defenderte, porque para mí te puedes defender de alguien que te esté provocando una ira o un dolor, de esta manera, mira, este poder lo tienes tú. Si ahorita necesitaste que te dieran 20 patadas en la cabeza o así para despertar, hazlo sin que nadie te pegue y pongas tus límites. Y que Hasta nadie aquí te llegaste. provoque. Que Sí, nadie, claro. sí, o sea, como si alguien te provocó, tú decir, no quiero que me pegues 20 veces. Ni siquiera, o sea, nomás la insinuación es suficiente para mí para decirte algo, ¿no? Y yo creo que ese poder que tenemos, lo tenemos todos. La ira o el enojo nos ayuda a reconocerla. El decir, ponte la armadura, porque lo que viene es fuerte. Y lo que viene es ponerte vulnerable, pero ante una vulnerabilidad necesitas como el ser lo más fuerte posible para que reconozcas que tú como persona no estás en cuestión, como ser humano no está en cuestión, es lo que la situación nos está llevando. Pero como ser humano tienes la misma valía. Yo creo que eso para mí es como el ejemplo, ¿no? Como eres tan fuerte, tan poderoso aún quitándote tu armadura, porque cuando nos ponemos de decir, ¿sabes qué? Realmente lo que me duele, lo que me provoca la ira es esta vulnerabilidad, es como una forma de decir, para mí es como decir, me quito todo esto y te enseño mi corazón así puro, ¿no? Como, aquí está, ¿no? Y esa vulnerabilidad de que la otra persona pueda agredir, Y es que ¿no? si no te vayas a olvidar del segundo ejemplo, solo voy a hacer un paréntesis, ¿ok? Sí, sí, ok, Si lo sí. llevamos a la astrología, la ira es de los signos de fuego y estaríamos hablando de Aries, Leo y Sagitario. Yo Entonces, soy Aries. ajá, Aries es como esta chispa que inicia y Leo es como el que sostiene este impulso. ¿Y cómo tú puedes sostener un impulso? Con la fuerza del corazón, con la pasión, no hay de otra. Y Sagitario ya es como esto refinado que sabes que no te vas a quemar en el intento y que sabes cómo dosificar el fuego. Entonces, para mí lo que esconde la ira es una fuerza pasional increíble y es darte cuenta que a pesar de que puedes ser vulnerable, porque tendemos a ser personas muy idealistas, las personas que tienen mucho fuego en la carta, a pesar de esa vulnerabilidad de ser idealista, también hay una gran pasión que te impulsa a llevar tus sueños realidad. Entonces, cuando careces de fuego, también te interesa trabajar con la ira, porque si eres una persona que está en la melancolía, que está en me gustaría pero me da flojera o me gustaría y no tengo ese impulso, pues también quiero trabajar con la ira, también quiero sacar ese monstruo que está ahí sin que me peguen 10 patadas. O sea, no Ujú. quiero ir al lado instintivo para salir a la vida, yo quiero usarlo a mi favor. Sí, y cuando digo el monstruo, no quiero ponerlo como peyorativo, ¿no? Como algo malo. Es como ese ser poderoso que tenemos, ¿no? Y que a veces lo tenemos que sacar, ¿no? Como ver esa fuerza, como dices tú, el otro ejemplo es sobre las mujeres en el taekwondo.
se nos permite ahí, ahora decir, aquí sí, quítate todo lo que me has hecho, porque es muy controlado, digamos, tiene reglas. Entonces ahí sí, las mujeres como que nos soltamos y nos permitimos, si es agresividad física, a lo mejor el poder decir, puedo golpear y mira qué padre se siente. Y yo digo que cuando es bien, como una buena analogía de decir la fuerza y el poder que tengo. Y nosotros así cuando estamos haciendo taekwondo, invitamos a la gente a que hagan lo que decimos el kia, que es en coreano significa grites, ¿no? Que hagas una patada y, ¡ay! ¿No? Y grites, ¿no? Y O hagas uses un la movimiento. voz. Ajá, y entonces les decía, es que no es solo el que, para que lo hagas más fuerte, lo que significa el que tengas voz, el permítete tener voz, no importa qué eras, porque muchas veces es que yo soy muy tímido, yo soy tímido de naturaleza, no le hace, pero aún puedes ser tímido, pero quiero que sigas teniendo voz. Cuando en la vida tú puedes ser tímido, callado, reservado, pero si alguien pasa tu área ¿no? personal, tú debes saber tener voz. Puedes tener voz y decir, hasta aquí llegaste. O, sabes que esto que estás haciendo me duele, me cuesta, me estás provocando, ¿no? Entonces, se me hace bien simbólico el poder tener voz, como dices tú, hay que tener fuego también, no necesitamos cambiar nuestra personalidad, necesitamos conocernos y saber hasta dónde yo necesito, necesito mi monstruo 20, ¿no? Aunque mi personalidad es así, tranquilita, ahora sí necesito que salgas, porque necesito cuidarme. O cuando hay que cuidar a la familia, ¿no? El ejemplo pudiera ser como si alguien quiere robar a tu familia, ¿no? A mí no me importa si me voy a ver bonita o no. Seguramente voy a actuar con agresión, ¿no? Así Ujú. como no importa. Como los perritos, como las perritas, como las osas, como las lobas. Sí, y entonces como el poderme permitir eso, yo tengo que cuidar a mi familia, tengo que cuidar lo mío, ¿no? Si es un bien como una cosa en sí, no es una persona, seguramente me va a provocar menos. O sea, o trataría, ¿no? Porque te vas a robar mi carro, me da mucho coraje, pero prefiero como no arriesgarme, Claro. ajá, digo, pero la emoción va a estar ahí, el enojo va a estar ahí. Fíjate que dijiste algo muy curioso, Lisette. Una cosa que yo empecé a experimentar como muy de cerca fue esta conexión voz, corazón y útero cuando salí embarazada de mi tercer bebé. Y fue porque yo decía, pero ¿por qué yo no me permito estos jadeos? Esto de la dula me decía, y eso me parecía a mí como tan películas de estas pornográficas, que yo no me lo permitía. Me decía, pero inténtalo, porque ese sonido profundo te va a ayudar a la hora de las contracciones. Y yo, pero es que me da pena. O sea, no te puedo explicar lo que me da pena, ¿no? Y entonces empezamos a ver, pero desde el cuerpo, porque era algo que yo como que había escuchado, que había una conexión entre el útero, el corazón y la garganta que tenemos las mujeres, por supuesto porque es útero, solo para las mujeres en este caso, ¿no? Y entonces cuando tú facilitas que tu mandíbula esté blanda y que abras la boca, esto facilita que el útero y que las caderas también estén como flexibles, ¿no? Y esto lo empecé a ver también con el yoga y muchas como Sí. corrientes iban como coincidiendo y ahora que lo traes con el taekwondo, me parece súper, súper conectado, ¿no? Entonces, Sí. no es como esta voz que sale superficialmente, sino que es una voz tan honda y tan profunda como cuando tú estás teniendo sexo y estás jadeando, o como cuando estás pariendo y estás haciendo el sonido de jadear. Y es una voz que no te sale de aquí, es una voz que emerge del útero. Y yo me imagino que ese es el mismo estado que tú llevas cuando estás en esto de la agresividad, pero desde el deporte, ¿no? Porque es esto de voy a luchar y estoy tan conectado con mi cuerpo que la voz sale con la fuerza. Y esto no es algo que es la voz que estamos usando nosotras ahorita, sino que es una voz conectada con el instinto. Y es como que hemos perdido, siento yo, esta conexión entre lo salvaje, porque entonces lo salvaje es primitivo y es guácala.
O sea, está Sí, malo, porque tenemos sí. que ser cerebritos que andamos por ahí caminando por la vida. Y, Controlado todo. exacto. Y entonces Sí, hemos perdido como los beneficios de esta parte salvaje e instintiva que nos sirve para muchas cosas, ¿no? Por supuesto, conectado con la lógica y conectado con las herramientas espirituales también. Y entonces qué sí. bellísimo que lo traes con el deporte, me encanta. Sí, sí, y bueno, yo creo que al final, en lo que hagamos cada uno, yo creo que el ir reconociendo, yo creo que la invitación al final es el ir reconociendo qué cosas me provocan, porque a veces estamos más vulnerables, ¿no? Ah, Más sensibles a ciertas cosas. Y entonces es algo también personal, ¿no? ¿Qué me está provocando? ¿Por qué me siento con tanto miedo? ¿Por qué siento que toda mi persona está en cuestión? Y yo creo que eso tiene que ver con el autoestima y todo, ¿no? Entonces, y a veces cuando empezamos a reconocernos un poco más, empezamos a liberar no todo me provoca tanto, no necesito poner las uñas siempre, ¿no? Porque a veces vamos así por la vida, protegiéndonos con miedo de todo es peligroso y decir, no, o sea, esto no me provoca, me siento suficientemente fuerte, aunque la vida esté, yo sigo bien, en paz, ¿no? Que al final yo creo que es la posibilidad de la diferencia del ser humano, a diferencia de otros animales, ¿no? El tener esa habilidad de autoconciencia, de esto que estoy viviendo, reflexionar en mí, porque no es lo que tú vives, o no es lo que la otra persona, mi mamá vive, o mi hijo. ¿Qué vivo yo? ¿Cómo me siento yo ante una situación de amenaza o ante esta situación de relación con alguien, ¿no? Y a veces es que no lo entendemos y nos cuesta, ¿no? Como que realmente me está provocando el enojo, en qué estoy vulnerable, porque a veces son cosas como eh, me siento amenazado como mi persona, mi autoestima, en cuestionamiento mi profesión, o, ¿verdad? Pero hay algo ahí. Entonces, como el ir reconociendo, ¿sabes qué? Me doy cuenta que cuando mi mamá habla de mis hermanos, por ejemplo, ¿no? Siento que me está comparando y que yo soy menos. O sea, me provoca el que me hace sentir que soy menos. Entonces, mira, pues a lo mejor esto, ¿verdad? El poder decirle a mi mamá, mami, pues cuando hables de mis hermanos también di cosas de mí, o cuando dices cosas me haces sentir que soy menos importante o así, ¿no? O Y, empezar a buscar el autorreconocimiento. Tipo, porque a veces pensamos que cuando nosotros estamos haciendo ese trabajo terapéutico, el otro va a cambiar o va a hacer las cosas diferentes. Y absolutamente no, el otro va a no, seguir siendo el otro. Pero nosotros podemos como aprender a esto de, bueno, ¿cómo me doy yo ese reconocimiento? ¿O por qué lo estoy buscando tanto afuera? Porque eso es una reacción de enojo muy, muy común, ¿no? El por qué no me reconocen, por qué reconocen a los demás y no me reconocen a mí, ¡pah! Estallo. ¿Y qué bolas? Esto no puede estar así. Y entonces sí, es como me doy yo esta seguridad y este reconocimiento sin estarlo esperando afuera como un esclavo. Porque estar siempre en el no, afuera también te crea una vulnerabilidad más grande. claro, claro, y el reconocimiento no puede venir del exterior. O sea, yo creo que tocaste un tema muy, muy bonito, muy importante, que mucho del enojo es esto, ¿no? Y es lo que digo, el enojo es tan importante, es una forma de estarnos diciendo, hey, pon atención, reconócete más, quiérete más tú mismo, no vengas, no esperes de los otros no van a satisfacer eso. Y como dices tú, sí, sí creo que cuando empezamos un trabajo terapéutico, eh, personal y de cambio, no estamos haciéndolo para que el otro cambie. Eso sí, o sea, no vamos a hacer que el otro cambie. Lo que sí creo es que cuando yo cambio, la gente alrededor de mí cambia porque empezamos a actuar de una manera diferente. Entonces, en la terapia sistémica familiar es como un engranaje, ¿no? Entonces llega que, ¡pum!, alguien ya no conecta en el engranaje, ¡pum!, ya no funciona, ya eso ya no funciona. Entonces tenemos que readaptarnos. Esta persona empieza no, ¿sabes qué? Es que el engranaje va a ir acá y entonces todos se adaptan. Ya cambió el engranaje, ¿no? Entonces cambia uno y cambia todo el sistema. ¿No? Mm. En el sistema alrededor del que estemos, ¿no? Como en mi trabajo, yo soy la persona que tiene que cambiar, soy la única que puedo cambiar, yo, Que puedes la forma, controlar, claro. sí, y los demás, ya sea que se acerquen,
o se retiren, ¿no? Porque también eso puede pasar, ¿sabes qué? Pues esta relación ya no funciona porque yo ya estoy cambiando. Y te encuentras con gente que va al mismo nivel que tú o que va en el mismo camino que tú, ¿no? Gente positiva, pensando de la misma manera o que te provoca igual, o, ¿no? Como eso es lo padre del cambio, ¿no? Y bueno, esto es lo que yo había pensado sobre el enojo. La invitación otra vez es reconocerla, amarla, abrazarla, como hay un autor que me encanta, él se murió hace como un par de años, si no mal recuerdo, se llama Thich Nhat Hanh, es un monje budista, fue un monje budista, que habla incluso sobre el enojo. Tiene un libro que se llama La ira, en inglés se llama Anger, y la postura que él tiene sobre el enojo de abrázate, quiérete, en el momento cuando estás así de más, es cuando más necesitamos nosotros mismos abrazarnos, ¿no? Esa forma de ver la ira me encantó para mí, como él, una forma tan compasiva, con tanto amor, que yo creo que es como debemos tratarla, ¿no? El tratar nuestro enojo, nuestra ira. Así es, porque es cuando más vulnerables estamos. Me Ujú. encanta, Lizeth. Gracias por lo que nos entregaste hoy. Bueno, bienvenida a mi espacio. Aquí serás siempre Gracias. bienvenida. Y me encanta que hayas abierto esto de esta serie del enojo en esta nueva etapa que estamos pasando, siendo tan ariana y siendo tan Sí, fogosa, atleta, porque eso también es una parte de encauzar nuestro fuego creativo, ¿no? No como destinarlo a quemar a los demás o a quemar nuestro entorno o a quemar nuestras relaciones, sino en tu caso le diste un mollo deportivo, ¿no? En el caso de otros será como creativo. Y eso es parte de conocernos, ¿no? Hacia dónde podemos llevar nuestro fuego creativo. Así que ay, enormemente me agradecida y encanta. quien quiera escribirle a Lice. Lice está en Estados Unidos, voy a dejar los detalles aquí debajo para que, bueno, también si se sienten interesados en hacer algo con ella, pues puedan ver lo que tú ofreces. No sé si quieres comentar algo más Gracias. antes de irnos acerca de lo que ofreces y en dónde estás, Lice. Gracias. Bueno, yo creo que si la invitación va a ser cómo han experienciado su enojo, si hay alguna parte en la que se hayan sentido una dificultad muy grande, que no puedan contenerlo y que quisieran aprender, por supuesto. O sea, me gustaría mucho escuchar y saber de los demás cómo lo viven para ver si podemos ayudar, ¿no? Me gusta mucho cómo lo que expresas tú de cómo lo que nos representa nuestro signo, ¿verdad? Porque al final tenemos una influencia muy grande, ¿no? No entiendo mucho sobre los planetas, pero yo sé que la energía está ahí. Y entonces, cómo lo vivimos cada uno, conocernos, es parte de reconocernos y de amarnos. Entonces, me gustaría mucho, si estoy a sus órdenes, te voy a dejar mis datos, por supuesto, podemos hacer por medio de tu grupo, de tus grupos, ¿verdad? De tu audiencia, hacer chats, como yo pueda ayudar, me encantaría.